Hoy vamos a tener más allá de una mera introducción, hoy vamos a tener un panorama de todo el libro. Y a partir de ese panorama, como lo hicimos con Deuteronomio, vamos a tomar esos momentos importantes, esos 4 momentos del libro, y a partir de ellos vamos a hacer las siguientes clases que vienen. Recapitulemos, mucho más sencillo de las recapitulaciones que hemos tenido en el pasado. Dios escoge a Abraham, de Abraham levanta a la familia de Israel, 72 personas, 76 personas que modestamente llegan a Egipto. Allí lamentablemente los hacen esclavos y habitan allí durante 400, casi 30 años. Llega Moisés y los liberta, y posterior a esa liberación del pueblo de Israel, el Señor se les aparece en el monte Sinaí y les entrega la ley. Les entrega la ley, o sea, son un pueblo que recién se ha establecido. Ayer tenía un debate nuevamente con estas personas que me invitan a participar a veces en temas todos extraños, pero como tocan la Biblia, invitan a un teólogo y bueno, les hablaba de eso. Ellos preguntaban que por qué la nación de Israel era tan cerrada a la influencia de otras culturas. Yo les decía es que era mandato de Dios. Dios mandó que esa nación fuera una nación distinta, que fue lo que vimos precisamente en el libro de Deuteronomio. Una nación completamente distinta a las demás. Lo que menos quería Dios era que se dejaran influenciar de paganismo. Eso de alguna forma lo vamos a estar viendo también en el libro de Josué, porque es una de las advertencias grandes que hace Moisés antes de morir, precisamente, que es lo que también vemos, que luego de que el Señor le da una ley a ese pueblo peregrina por 40 años en el desierto, finalmente no entran ellos sino sus hijos, una segunda generación, en cabeza de Josué y también Caleb, que son los 2 espías, no dudan de las promesas de Dios. Moisés juntamente con el pueblo a morir en el desierto y sencillamente queda como sucesor Josué. Eso es lo que estamos viendo. Lo que vimos en el libro de Deuteronomio puntualmente fue esa exhortación que le hace Dios al pueblo de escoger entre la bendición y la maldición. Ahora, la maldición o la bendición dependen de la obediencia o de la desobediencia, de recordar la ley o de olvidarla. El discurso que va a ser el mismo que va a tener Josué. Deuteronomio termina con una muerte de Moisés, sube al monte y muere allí. Se le entrega precisamente el mando a Josué. Dice el libro de Josué en el capítulo 1, en el verso 1, aconteció después de la muerte de Moisés, y se dan cuenta, esa es como la transición entre un libro y el otro. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como os lo había dicho, y como se lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahí está citando algo que Dios le había dicho a Moisés y al pueblo, y que fue precisamente lo que dudó el pueblo y por lo cual duraron 40 años vagando en el desierto. En este momento en el libro de Josué, entonces vemos a un Josué que se va a hacer cargo del pueblo y que se va a ver a Josué como el nuevo Moisés, como el nuevo líder de la nación de Israel. Dice Josué 1, capítulo 5 y 6, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y este es uno de los textos más conocidos del libro de Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a vuestros padres que la daría a ellos. Digo que es uno de los versículos más conocidos del libro de Josué, porque cuánta gente se ha atribuido ese texto a sus vidas, ¿no? De que se esfuercen, de que sean valientes, que no teman ni desmayen, porque Dios está con ellos. Pero puntualmente son palabras que le dice Dios a Josué. Es que no era una labor fácil, no era una labor sencilla. Era una labor muy importante, era una gran responsabilidad. Calzar los zapatos de Moisés era una tarea que sencillamente solo podía desarrollar alguien que hubiese sido llamado por el Señor. Y puntualmente, ¿cuál es la tarea
de Josué, introducir a este pueblo a la tierra prometida. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a vuestros padres que la daría a ellos. Esa es la tarea de Josué. Vamos a ver nosotros que hay una división natural del libro, una división maravillosa, que va a ser precisamente el objeto de nuestro recorrido del día de hoy, de nuestro panorama. Del capítulo 1 al capítulo 5 vamos a ver cómo Josué guía a Israel. Del capítulo 6 al capítulo 12 vamos a ver las batallas contra los cananeos. Del capítulo 13 al 22 vamos a ver cómo Josué divide la tierra. Y finalmente el capítulo 23 al 24, este libro tiene 24 capítulos. Vamos a ver cómo el mismo Josué termina su ministerio y su vida de la misma manera en que lo termina Moisés, dando dos discursos muy importantes, confrontativos, exhortativos, que llamaban la atención del pueblo a que fueran fieles delante del Señor, ahora que ya están en la tierra prometida. La única diferencia es que el discurso de Moisés era, ojo, porque van a entrar a la tierra. Y Josué les va a decir en esa oportunidad, ojo, porque ya están en la tierra. Entonces vamos a ir primeramente a la primera porción del libro, del capítulo 1 al capítulo 5, y vamos a ver cómo Josué guía a Israel. Y lo que vamos a ver primeramente nosotros es a un Josué que insta al pueblo a que guarde la ley de Moisés, a que guarde la palabra de Dios, a que no la olvide. Es otro de los pasajes muy importantes y muy conocidos de Josué, Josué 1:8, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas todo conforme a lo que está escrito. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero también vamos a ver en estos capítulos que Josué envía espías a la tierra, no dudando, escúchenme bien, no dudando de que Dios verdaderamente les ha entregado la tierra. Él mismo fue uno de los 12 espías que fue a la tierra prometida 40 años atrás. No, más bien les está diciendo, vayan y observen. Entren en la ciudad de Jericó, observen que era una de las primeras estaciones, iba a ser la primera ciudad tomada por Dios. Y él sencillamente lo que está diciendo es, vayan y observen qué tan hostil es la gente, solamente eso. Y dice el texto de Josué 2:24, luego de que estos espías vuelven de la tierra, miren ese informe tan diferente al informe que reciben Moisés de parte de 10 de los 12 espías. Josué aprendió la lección, no mandó tanta gente, primero que todo, no mandó un representante de cada una de las 12 tribus, no, mandó 2 testigos, porque acuérdense que esto va a ser de peso mucho durante toda la ley mosaica y de ahí en adelante dentro del pueblo de Israel. Para dar testimonio de un acontecimiento se necesita solamente el testimonio de 2 o de 3. Por esa razón él solo envía en esta oportunidad 2, él va a ser muy precavido. Y dicen estos 2 espías cuando vuelven, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Es que a mí me llama la atención, mis hermanos, y nosotros vamos a tener que ver, o sea, obligatoriamente nosotros vamos a tener que ver en este estudio maravilloso esa historia de los 2 espías. Porque le dice Rahab a estos 2 espías, palabras más, palabras menos, llevamos 40 años llenos de pánico esperando a que ustedes pasen ese río y acaben con nosotros. Y por esa razón es que Rahab, ella dice, yo temo al Dios de Israel y yo les pido un favor, yo a ustedes les voy a guardar la vida, a los espías los descubren, los persiguen y Rahab les guarda la vida. Y Rahab les dice, así como yo tuve esta atención con ustedes, cuando vengan y tomen la tierra, tengan ustedes la misericordia de no hacerme nada a mí ni a mi familia. Ellos le dicen, claro que sí, no vamos a tocar tu casa y vas a ser de aquí en adelante parte de nuestra nación. Lo único es que por la ventana del muro, las casas de esa época, en Jericó, habían casas dentro del muro. El muro era tan grueso que se cree que podían correr 6 carros jalados de caballos
a lo ancho del muro, así era de grueso el muro, y dentro del muro habían casas. Entonces lo que hace ella es por la ventana sacar un hilo de grana, que se cree que es un hilo rojo, y sabían que a esa casa no le iban a hacer absolutamente nada, no le iban a hacer absolutamente nada a esa casa, porque ella había tenido misericordia con los dos espías y por eso el pueblo iba a tener misericordia con ellos. Es una historia maravillosa que la veremos en su momento. Entonces, el parte es de completa victoria. Pero también vamos a ver en el capítulo 3 de Josué, cuando ellos especialmente cruzan el río Jordán, algo muy diciente a la labor que tuvo Moisés tan pronto salieron de Egipto. Tan pronto ellos salen de Egipto, ellos pasan por el Mar Rojo que se dividió. Y eso es un momento importantísimo. ¿Por qué? Porque demuestra que Josué está llenando el lugar de Moisés de manera correcta y que verdaderamente Dios está con él. Dice Josué capítulo 3 desde el verso 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados, es decir, todavía había agua, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, es decir, era caudaloso el río. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Áraba y al mar Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Escúchenme bien este final tan maravilloso. Y todo Israel pasó en seco. Aquí hay varias cosas que son diferentes al río, al Mar Rojo. El Mar Rojo se dividió en dos y quedó una columna a un lado de agua y otra columna de agua a otro lado. Y hubo un camino muy ancho a través del cual pasó todo el pueblo de Israel. Ahora, si los egipcios no llegaron a los hebreos, fue porque la columna de fuego estuvo en medio del campamento hebreo y del campamento egipcio durante toda la noche, porque les tomó toda la noche cruzar el Mar Rojo. Eso es interesantísimo. Pero aquí sucede cosas muy parecidas, pero también cosas muy distintas. Acá dice que de alguna manera milagrosa el Señor bloquea el río Jordán en la parte de arriba. Y ustedes saben que un río, a diferencia de un mar, el río tiene corriente y el río tiene una dirección hacia donde va el caudal. Y si se dice arriba y si se dice abajo, es que las aguas vienen de arriba y descienden hacia abajo, por pura ley de gravedad. Y lo tremendo del asunto es que un río tiene corrientes. Cuando se detiene el río en la parte de arriba, sencillamente, como dice el pasaje, el resto se secó. Ahí es donde se divide. Entonces, no es un camino que se abre ampliamente, sino que el río se secó completamente. Ahora, este milagro sucede, esta maravilla sucede, cuando los sacerdotes llevan el arca del pacto en sus hombros. Ahí en la foto pueden ver, en la imagen pueden ver cómo era que se llevaba el arca del pacto. Es por esa razón que en otros textos les he hablado de que Usa muere al tocar el arca. El arca no se llevaba en un carro jalado de bueyes, sino sobre los hombros de unos sacerdotes específicos. Y esto es importante. Ellos sí se mojan los pies, pero cuando entran es que se abre y sucede este fenómeno que les acabo de escribir. Es maravilloso. Ellos estuvieron en la mitad del río Jordán mientras todo el pueblo pasaba. Así como la columna fue la que les permitió avanzar a ellos sin peligro, en esta oportunidad la representación de Dios es el arca del pacto, cargada por los sacerdotes, la que permitió que todo el pueblo cruzara el río Jordán. Ellos están pasando, yo les he hablado a ustedes del desierto de Moab, estamos de las planicies de Moab, para cruzar el río Jordán y ya ahí sí entran a la tierra de Canaán. Ese es el fenómeno que sucedió en este momento tan impresionante. Ahora, los hebreos van a hacer dos cosas que habían dejado de hacer. Una de ellas, que fue
Josué capítulo 5, verso 5 dice que todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, es decir, que han salido ¿de dónde? Los que han salido de Egipto. Los que han salido de Egipto, todos habían sido circuncidados los hombres. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Es decir, durante 40 años que nacieron niños en el peregrinaje en el desierto, a ningún niño varón lo circuncidaron. Y ¿eso qué significaba? Eso era gravísimo, porque eso significaba no estar bajo el pacto de Abraham. Una cosa impresionante, una cosa inaudita. El mismo pueblo que había dicho, hombre, no nos vamos a olvidar de la ley de Dios, se olvidó de circuncidar a sus hijos. Por esa razón, cuando ellos cruzan y ya están en Canaán, dice Josué 5:7, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Esto es importante poderlo aclarar. Y también el pueblo celebró la Pascua. Josué capítulo 5 del 10 al 12 dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Verso 12. Y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén. Esto es importantísimo, esto es impresionante, mis hermanos. Lo que estamos viendo en estos pasajes, mis hermanos, es que el Señor les está recordando que ellos son el pueblo bajo pacto de Dios y que Dios cumplirá sus promesas. Luego se nos habla de un extraño encuentro entre Josué y una teofanía de la segunda persona de la Trinidad, es decir, de el ángel de Jehová. Y dice el texto que Josué le pregunta, escúchenme bien, Josué le pregunta a este ángel que se le aparece, bueno, ¿eres de los nuestros o eres nuestro enemigo? Y el ángel de Jehová le dice, de ninguno de los dos, o sea, ni soy ni soy de ustedes, ni soy de los enemigos. Entonces, realmente, lo que estaba diciéndole el ángel a Josué, aquí no se trata de que yo sea de su bando o del bando de los de Canaán. Aquí se trata, Josué, de que tú eres de mi bando. O sea, esa respuesta sencillamente está ubicando a Josué y le está diciendo a Josué, Josué, tú eres un subordinado mío. Y lo tremendo del asunto es que este ángel le hace una promesa y es, uno, esta guerra no es tu guerra, Josué. Esta guerra es la guerra de Dios. En oportunidades, ustedes serán espectadores de esa guerra, pero en otras oportunidades ustedes participarán activamente de esta guerra. Y eso lo vamos a ver nosotros con la primera ciudad que se toman, que es Jericó, porque quien derriba y derrota a Jericó es Dios mismo. Pero también vamos a ver otras batallas donde serán los hijos de Dios los que entrarán a, con su fuerza, tomar la tierra, pero todo el tiempo bajo el respaldo de Dios. Entonces, sencillamente este encuentro le está dando a Josué una seguridad maravillosa de que Dios está con ellos, pero también lo está ubicando, porque no se trata de que Dios esté con ellos, sino de que ellos son parte del pueblo de Dios y Dios, que es fiel, les guardará y les protegerá. El segundo grupo, que va del capítulo 6 al capítulo 12, el segundo grupo de historias, nos habla de las batallas contra los cananeos. Y aquí vamos a ver algo tremendo, porque en los primeros capítulos vamos a ver cómo el Señor hace una comparación muy diferente entre la batalla de Jericó y la batalla de Jai. Y va a mostrar en la batalla de Jericó la fidelidad de Dios con el pueblo, de cómo Dios lo que promete, Él lo cumple, mientras que en la batalla de Jai se va a ver el fracaso del pueblo, la debilidad del pueblo, la desobediencia del pueblo. Por un lado vamos a ver que en Jericó hacen una cosa maravillosa. En Jericó, sencillamente ellos
van a darle vueltas a la ciudad, no van a hablar nada, no van a levantar ningún arma, no van a gritar ni nada. Durante 7 días van a dar vueltas. 6 de esos días solo una vuelta. Y en el séptimo día van a dar 7 vueltas y al final de eso van a tocar las trompetas y van a gritar. Y en el momento que eso sucede, se derriban los muros de Jericó. Providencialmente a la gente que se ha prometido que el Señor va a cuidar, es decir, a la familia de Rahab, no le sucede nada, es Dios en el asunto. Y ellos sencillamente entran y toman la ciudad. Todo lo hizo el Señor. La Biblia dice que Jericó era una ciudad cerrada, bien cerrada. O sea, a esa gente se le había pasado 40 años haciendo esas benditas murallas para que no entraran. Y finalmente el pueblo de Dios entró. Tuvieron éxito. Ahora, Dios había dicho, como es la primera ciudad que ustedes toman aquí en la tierra prometida, no es al primer rey que ellos vencen. Y no es la primera tierra que ellos toman, porque si se dan cuenta ya le habían repartido tierras a Rubén y a otras tribus al otro lado del Jordán. Pero sí es la primera tierra que toman de la tierra. Y esto es muy importante, porque Dios le había prometido a Abraham que entregaría la tierra de Canaán. O sea que son las primicias del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Y las primicias siempre serán de Dios. Eso es algo que ustedes van a darse cuenta siempre. Siempre que había un primer fruto, ese primer fruto era consagrado a Dios. De hecho, hay una ofrenda que se llama la ofrenda de las primicias. Entonces, nada de lo que ellos tomaran de Jericó iba a ser para ellos, sino que iba a ser ofrecido a Dios. Lamentablemente se levanta un hombre, Acán, que se queda con parte de eso que había en Jericó, y esto trae una situación terrible. Ahora, no solamente Acán toma lo que no debe tomar, lo que Dios ha dicho que no tomen porque son las primicias, sino que además de eso, la nación de Israel ve a Jai, una ciudad pequeña, y toman ellos mismos decisiones. Dicen, miren, la ciudad es pequeña, no vayamos todo, con 200 hombres que vayamos, podemos tomar Jai, y van y son derrotados. Ellos están frustrados, dicen, ¿cómo así? O sea, salimos a pelear de parte de Dios, Dios ha prometido que estará con nosotros y fracasamos. Pues Dios les confronta y les dice a ellos que lamentablemente ha habido pecado dentro del pueblo y que por ese pecado es que ellos han perdido. También por haberse movido sin consultar a Dios. Traen disciplina sobre Acán, él es apedreado, es muerto por su pecado. El pueblo se arrepiente, pide perdón por sus actos e inmediatamente vuelven a salir a la guerra contra Jai y vencen. Entonces esa comparación es muy importante dentro de este primer bloque de batallas. Acto seguido, ellos deben entender que si quieren conquistar la tierra, Dios no tendrá un trato especial con ellos. Ellos deben ser obedientes. De hecho, la gente que está siendo echada de la tierra prometida y destruida de la tierra prometida lo está haciendo porque se olvidaron de Dios, porque no temen a Dios, porque viven a su manera. Ellos no son la diferencia. Ellos deben tener cuidado y prestar especial atención. Ahora, dentro de estas batallas, en el capítulo 9 al 11 hay una comparación impresionante, hay una nueva comparación. Ya vimos la anterior de estas dos guerras, pero ahora vamos a ver las actitudes diferentes de pueblos cananeos. En principio, dice Josué 9:24, y ellos respondieron a Josué. ¿De quién está hablando el pasaje? De los madianitas. Los madianitas le piden misericordia al pueblo de Israel y les piden que no los destruyan, sino que tengan compasión de ellos. Pero ellos hacen esto a través de un engaño. Ellos no dicen ser cananeos, sino dicen que viven en tierras muy lejanas. Y el pueblo, Israel, hace pacto con ellos de protegerlos y de no destruirlos. Luego Josué se da cuenta con todo el pueblo de que ellos son cananeos y que han hecho pacto con cananeos. Entonces él los reconviene, les dice qué ha pasado, o sea, ¿por qué no se engañan de esta manera? Ya no les pueden hacer nada, ellos han hecho pacto de que no los van a lastimar. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos, Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, Dios había de dar toda la tierra, que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto.
Ellos sencillamente lo que hicieron fue por temor a Dios. Ellos tienen la actitud muy similar a la de Rahab. Rahab teme a Dios. Y en lugar de levantarse y oponerse al pueblo de Dios, que saben que van a perder, lo que hacen es sujetarse, someterse y decirles, por favor, tengan de nosotros misericordia. Caso muy diferente al que vemos en Josué 10, que habla de varios reyes. Dice, por lo cual, Adonisec, rey de Jerusalén, recuerden que en ese momento Jerusalén se llama Jerusalén, sino se llama, bueno, sí, allá viven los jebuseos, en Jerusalén viven los jebuseos. Y lo tremendo del asunto es que esa ciudad es una ciudad pagana. Entonces, cuando hablamos de Adonisec, rey de Jerusalén, quiero que se lleven la idea de que es la Jerusalén que conocemos al día de hoy, o la Jerusalén ya pertenece a Israel, que se convierte en la ciudad de David. No, Jerusalén es una ciudad pagana, donde Adonisec, rey de ese lugar, envía a Omán, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, que suban y le ayuden a combatir a Gabaón, a los que se acaban de pasar al bando de los hebreos, a los gabaonitas, porque han hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, vuelve y repite el pasaje, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jamún, el rey de Laquis y el rey de Glón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Ahora, esta gente va a ser derrotada. No los gabaonitas, sino estos 5 reyes. Pero aquí lo que nos deja ver el pasaje es la diferencia abismal entre mismos habitantes de Canaán. Algunos se sujetan, se someten, obedecen, se rinden, piden misericordia, mientras que otros se levantan y se endurecen. Finalmente el capítulo 12 dice, y Josué menciona las victorias que tiene el pueblo de Dios. Y esto incluye las victorias aún al otro lado del Jordán. Entonces se nombra Jericó, se nombra Jai, se nombra Jerusalén, se nombra Hebrón, Laquis, Eglón, Geser, Debir, Orma, Betel, Tapúa, Afec, Sarón, Azor, Afá y Tacná. Las ciudades que toman. Eso es una cosa, ahora, esto lo vemos en un mapa, es una cosa impresionante de terreno. Pero entonces aquí viene una pregunta, porque vamos a ver que el Señor decía, acaben, destruyan y tomen la tierra. Entonces, pueden haber personas que pregunten, uy, la ira de Dios era tremenda. Y puede llegar a haber una pregunta, ¿es acaso Dios un impulsador de un genocidio que se acabe sistemáticamente a todos los cananeos? Puede llegar a haber esa pregunta. ¿Inició Dios un genocidio? Porque es lo que dicen muchos. Muchos cuando se habla de Josué y se habla de esta situación tan tremenda que se vivió allí, dicen eso, dicen no, Dios permitió un genocidio. Y el genocidio no va a tener ninguna presentación en ningún lugar que lo veamos. Entonces, vamos a tener que traer respuestas a esta situación. Y lo primero que todo debemos es preguntarnos, ¿por qué los cananeos? ¿Por qué Canaán? ¿Por qué Dios escoge esa tierra? ¿Y por qué era el momento de erradicar a esas personas de la tierra? Bueno, por un lado, la alta inmoralidad que había en ese lugar. Dice el Levítico 18:3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni harás como hacen los de la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, y andaréis en sus estatutos. Para poder entender ese texto, debo encumbrarlo en lo que habla Levítico 18. Levítico 18 habla sobre las leyes de la sexualidad. Cómo iba a manejar Israel su sexualidad. Y lo primero que le dice es, no harás ni como hacen en Egipto, ni como hacen en la tierra de Canaán. ¿Y por qué hace esa aclaración Dios? Porque ellos acaban de salir de Egipto y van para Canaán. O sea que ellos no se pueden comportar ni donde fueron esclavos, ni como se comportan las personas que antes habitan la tierra de Canaán, la tierra prometida. Por otro lado, mis hermanos, no solo eso, también la escritura habla de que los cananeos hacían sacrificios humanos.
en particular, sacrificaban a sus hijos. Entonces no veamos a los cananeos como las almas de Dios, los que hacían todas las cosas bien, sino que eran una nación, eran naciones terribles, salvajes, bárbaras. Deuteronomio 12:31 dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos, hablando de los cananeos, a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego por sus dioses. Esa foto que aparece allí, esa es una gráfica del dios Moloch. Y el dios Moloch era un ídolo que tenían los cananeos, que era una figura de un animal, así como lo están viendo, pero algunas veces en las manos extendidas, como está en la foto, o en otras oportunidades, el mismo ídolo era hueco por dentro, y en la parte de abajo ponían carbones encendidos que quemaban y ardían y hacían que la figura de metal tomara un color rojizo, pues de metal caliente. Y cuando tomaba ese color, ellos decían, descendió sobre la figura Moloch, y echaban ahí sus hijos en ese ídolo hueco y los quemaban. Una cosa terrible. Entonces no estamos hablando de gente que son almas de Dios. Pero eso es lo primero, dejando establecido que los cananeos eran malos. Segundo, la pregunta del millón es, ¿en verdad hubo destrucción total? ¿Lo que Dios estaba mandando era destrucción total? Dice Deuteronomio 7:2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado y las destruirás del todo. Ahí en el texto dice, pero inmediatamente después dice, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás de su hija a su hija para tu hijo. Acá viene la pregunta del millón. Si la orden era destruir completamente a los cananeos, ¿por qué inmediatamente de eso se habla de, ojo, no te cases con ellos? Ojo, no hagas negocios con ellos. Ojo, no emparentes con ellos. ¿Por qué la misma escritura nos muestra que una cananea como Rahab se pudo pasar al bando de los judíos? Y como nos muestra el texto en capítulos anteriores, que aún los gabaonitas, por haberse vuelto a Dios, también tuvieron misericordia. Entonces, mis hermanos, cuando el texto habla destruirlas del todo, está hablando de una hipérbole. Está hablando de destruir por completo su legado cultural. Porque si los gabaonitas se unían al pueblo de Israel, ellos debían guardar la Pascua, ellos debían circuncidarse, ellos debían ser parte activa del culto a Dios e inmediatamente abandonar sus ídolos. Así como lo hizo Rahab. Y les tengo noticias, Rahab se casó con Salmón y Rahab hace parte de la descendencia del Señor Jesucristo. Entonces, si nos estamos dando cuenta, los cananeos podían volverse al Dios de Israel y Dios tenía las intenciones de que si ellos se rendían, podían vivir. Entonces, en ese orden de ideas, queda descartado el genocidio. Ahora, por último, la conquista a Canaán es un momento único en la historia y está limitado a los cananeos. El cananeo que no quería convertirse, destrúyanlo. Bueno, dice el texto, Deuteronomio 20:10, hablando de las leyes de la guerra, dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, será tu tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Dios siempre dio la oportunidad de que otras naciones, esto lo está hablando el Señor acerca de otras naciones, de que ellos se rindieran y de que no fueran implacables. Entonces no estamos hablando de gente tan sanguinaria, por ejemplo, como los babilónicos. Los babilónicos eran de los que mataban a todos los hombres. Si las mujeres estaban embarazadas, les abrían el vientre, sacaban el bebé aún en gestación y lo estallaban contra la pared. Esos eran los babilónicos. Los asirios,
cogían a las mujeres que estaban vivas y eran vírgenes, que eran las únicas que dejaban vivir, y las cogían y les ponían garfios en las narices y las arrastraban con caballos. O sea, imagínense esto. Estamos viendo aquí en contexto todo esto interesantísimo y maravilloso. Dios le está diciendo a Israel que pueden tener paz con otras naciones. Entonces, a la pregunta, ¿inició Dios un genocidio? La respuesta es no. Lo que se manifestó fue la justicia de Dios sobre la maldad humana. Dios está castigando porque Dios es justo y a la vez es misericordioso, y por esa razón esas ideas de que uno es el Dios del Antiguo Testamento y otro es el Dios del Nuevo Testamento es falso, mis hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y el mismo Dios que lo vemos en justicia, y que Él no va a tener por inocente al culpable, y al que no quiera arrepentirse lo destruirá, está presente en estas historias. Pero también en estas historias está presente maravillosamente aquellos que se vuelven, se arrepienten, y de los cuales por clamar al Dios de los hebreos tienen misericordia. Pasemos a la tercera parte. Josué divide la tierra, capítulo 13 al 22. Y yo sé que ya en esta parte del libro, ya muchas cosas preconcebidas que teníamos de la historia de Israel están cayendo delante de nuestros ojos. Y esto es importante, este panorama, por eso. La división de la tierra, una de las tareas puntuales que tenía que realizar Josué, efectivamente la hace. Y esto de repartir la tierra no solamente era un asunto legal, no solamente era un asunto de que cada persona quedara con una herencia, sino que era importante para los israelitas. ¿Por qué? Porque ahí se está demostrando el cumplimiento de Dios a las promesas de Abraham. Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12 lo siguiente: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Monré, y el cananeo estaba entonces habitando la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En ese momento, capítulo 12, Abraham no se llamaba Abraham. Todavía Dios no le había cambiado el nombre. Abraham significa padre exaltado, mientras que Abraham significa padre de multitudes. Entonces esto es importantísimo. Sara antes se llamaba Sarai y luego se llamó Sara, hablando también de que ella hacía parte de esa gran familia de la fe, esa generación de multitudes. Y lo tremendo del asunto es que Dios le prometió a Abraham cuando él era un extranjero, un peregrino, un advenedizo. Toda la vida Abraham, desde que sale de Ur de los Caldeos, toda su vida él fue nómada. Él andó buscando toda la vida una patria, y no era terrenal, porque sus ojos no estaban puestos meramente en Canaán, sino estaba puesto en la patria celestial, como lo dice Hebreos capítulo 11, que tuvimos la oportunidad de leerlo maravillosamente. Nos lo leyó Elizabeth en clases anteriores. Esto es tremendo, mis hermanos, porque esto se va a volver muy importante a la hora de cerrar el libro de Josué, porque nos vamos a dar cuenta que las promesas que Dios hizo a la nación de Israel son promesas para un aquí y una ahora. Y esa tierra prometida, que era una tierra de la cual fluía leche y miel, nos vamos a dar cuenta que es la tierra de Dios que el Señor le entregó a ellos. Pero nos vamos a dar cuenta que sencillamente es una sombra, un símbolo del verdadero descanso. Porque lo que nos vamos a dar cuenta es que esta gente no descansó en esa tierra. Entonces esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Ahora, el mismo hecho de que ellos pasen de ser nómadas a ser sedentarios, al tener una casa, al poder cultivar, al poder desarrollar su cultura en esa tierra, demuestra de alguna manera el descanso de Dios, pero no la plenitud del descanso de Dios, que solo la encontraremos ¿en dónde? En la gloria eterna. Y finalizamos con las palabras de Josué en el capítulo 23 y 24. En estas palabras, Josué va a confrontar al pueblo así como lo hizo Moisés. En esta parte es completamente igual lo que va a hacer Josué. Y Josué les dirá: Dios ha sido fiel. Les entregó la tierra y en el proceso los ha
protegido. Nada de que al lado de ellos éramos como langostas. Nada que los gigantes nos iban a derrotar. Para nada. Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha protegido. Dios nos ha entregado la tierra prometida. Y entonces entra Josué y les habla de ser fieles nuevamente a la palabra. Si ellos son fieles a la bendita palabra de Dios, tendrán vida y bendición en la tierra. Pero si ellos rompen el pacto, desobedecen la ley, sencillamente ellos también tendrán que vivir la justicia de Dios. Se acabará la misericordia, vendrá la justicia de Dios y ellos serán también exiliados. Así como los mismos cananeos sufrieron la justicia de Dios y el exilio, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no le va a alcahuetear todo a Israel porque son su nación santa. No, 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 no. Por eso es que a veces es tan terrible cuando uno ve noticias y uno ve que Israel bombardeó una aldea con un poco de inocentes para matar a unos talibanes. Y toda la gente aplaude lo que hace Israel porque es Israel. Pero si eso lo hiciera otra nación del mundo, a esas personas las ponen bajo investigación. Entonces, mis hermanos, esto no es así. Dios no es así. Uno no le puede tolerar todo a Israel porque es Israel. Para nada. Dios no lo hizo. Dios no se relacionó así con Israel. Para nada, mis hermanos. Para nada. Y si al día de hoy, acá hago un paréntesis, si al día de hoy hay alguna persona que piensa que Israel puede destruir naciones como juicio de Dios, está muy equivocado. Porque la misma nación de Israel al día de hoy es una nación apóstata que se apartó de Dios al no creer en el Señor Jesucristo. Cierro paréntesis. Entonces lo tremendo del asunto es que el libro de Josué termina de la siguiente manera. Termina diciéndole Josué al pueblo lo mismo que Moisés le dijo en su momento antes de entrar a la tierra prometida. Les dijo, escojan. Escojan cumplir la palabra, obedecer, creerle a Dios, o escojan desobedecer y vivir como las otras naciones. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Josué 24:15. Era necesario que ellos tomaran una decisión. Ahora, eso es lo que veremos. La situación tan difícil que van a pasar luego por decisiones que toma esta generación. Y va a venir un momento tan difícil como el del libro de los jueces. Pero bueno, llegaremos a ese momento para hablar de aquello. Por lo menos Josué deja clara su posición. Les pone a escoger, pero él deja clara su posición. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La pregunta del millón es, ¿qué va a hacer el pueblo de Israel? Con esa pregunta se va a cerrar el libro de Josué. Esa gran pregunta. Entonces lo que vemos en el libro de Josué, mis hermanos, enseñanzas generales, es lo siguiente. Nosotros vemos en el libro de Josué varias cosas que puntualmente nos enseña el libro. Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. De otra parte, Israel no puede dudar de que la tierra de Canaán, cuya propiedad reclama, es de Dios, que se la ha regalado a su pueblo. Ellos deben entender, como entendió Josué, que él no era el general de los ejércitos de Israel, era el Señor, era este ángel de Jehová, y que tampoco la tierra es de ellos, es una tierra de Dios, que se la regaló a ellos por pura gracia, y no porque sean mejores que los cananeos, sino porque Dios tuvo misericordia. También ellos deben entender que la conquista de la tierra es un don de Dios, concedido a su pueblo por medio de su siervo Josué, no por los dotes de guerra de este Josué, ni por la potencia ofensiva de las armas y del ejército como tal, sino por el favor de Dios es que ellos derrotaron. Y por último, conviene hacer notar la fuerza con la que el texto sagrado insiste una y otra vez en la unidad del pueblo. Ellos deben ser uno, mis hermanos. Debe ser uno. Nosotros más adelante en el libro de Jueces nos vamos a dar cuenta que se ve la decadencia del pueblo de Israel, no solamente en Josué, lo vamos a ver, en Jueces, perdón, sino también lo vamos a ver más adelante en los libros de los reyes. La decadencia de Israel va a llegar a su cúspide cuando precisamente el pueblo se separa, cuando se vuelven dos reinos. En el libro de Jueces vamos a ver cómo 11 tribus se reúnen para acabar solo una tribu. O sea, una cosa
tremenda. Es como lo más bajo que llegan ellos cuando aún se empieza a notar la desunidad entre las tribus. Que todo el tiempo Dios está hablando de no olvidar su ley y de estar unidos como pueblo, como nación.